Hola, soy Michelle Segura Valdés. En su podcast La ciudad que se deshabita, hablaremos de un espacio para reflexionar sobre los procesos que transforman nuestros barrios y nuestras ciudades. Hoy hablaremos de uno de los actores más influyentes en la reconfiguración urbana contemporánea, Airbnb. Nos basaremos en el libro Airbnb, la ciudad uberizada, del político y escritor francés Jean Brossat, quien ha estado en la primera línea de la lucha por la vivienda en París. Este episodio no solo es sobre Airbnb, sino sobre cómo la economía de las plataformas ha alterado las formas de habitar, desdibujando la frontera entre lo público y lo privado, lo común y lo mercantil. En el bloque 1 hablaremos sobre la anatomía del Airbnb, la realidad y engaño. Airbnb surge como una idea que parece amigable, compartir tu casa con viajeros de paso, pero muy pronto este relato dio paso a un modelo de negocio global, respaldado por capitales de inversión y con un crecimiento acelerado. Ian Brosat muestra cómo esta supuesta economía colaborativa se convirtió en una industria que transforma viviendas en activos financieros. Hoy, una parte considerable de las ofertas de Airbnb no solo proviene de anfitriones ocasionales, sino de multipropietarios y agencias globales. Lo que era una promesa de comunidad se convierte en un mercado global de alquileres de corta duración. Por ejemplo, en las colonias Roma Condesa, en la Ciudad de México, los precios de alquiler se dispararon por la competencia de viviendas convertidas en Airbnbs. Las familias son desplazadas hacia la periferia y Airbnb es un síntoma y un motor de una ciudad que se convierte en mercancía. Vivir en esa ciudad se ha vuelto un privilegio cuando la vivienda se trata como un negocio. Prosat analiza que este fenómeno se debe al boom de la turistificación mundial, ya que el número de turistas se ha doblado a partir de esas dos últimas décadas. Airbnb está en 190 países y 65.000 ciudades en el mundo. Una locura, producto de la globalización, de mercantilizar las ciudades, los bajos costos de los vuelos y la publicidad de destinos turísticos. Ahora, Airbnb rebasó récords económicos y tecnológicos de Google, Amazon, Facebook, Apple y se encuentra junto a Netflix, Tesla, Uber. Gracias al impulso y difusión de su discurso ideológico de comunidad, comodidad y venta. Pero ¿por qué esos grandes globales han nacido en Estados Unidos? Esas nuevas tecnologías han sido financiadas por lavadoras de dinero y a partir de un Estado que crea y moldea mercados del futuro, según, según Tommy Parcher, que es un economista en su tratado de economía herética. Siguiendo esta serie, en el bloque 2 hablaremos sobre la turistificación y la pérdida del alma urbana en las ciudades. Este segundo capítulo nos muestra cómo el Airbnb transforma la fisionomía de barrios enteros. Los centros históricos se convierten en escenografías para turistas, es decir, que todo debe de ser instagramiable. A todo le debemos de tomar foto y que se vea súper bonito. Las tiendas tradicionales desaparecen y son reemplazadas por cafeterías gourmets y negocios instagramables. La ciudad se vuelve un museo, un parque temático sin habitantes. Eso también genera conflictos como ruido, basura, desarraigo e inseguridad. En París es el corazón del Marais, algo que ha cambiado. Las risas de los niños han sido reemplazadas por las ruedas de las maletas, los turistas, las panaderías del barrio, por tiendas de souvenirs y boutiques de lujo, quienes solo pueden comprar los gentrificadores, y los vecinos ya no están. Pero, ¿qué está ocurriendo con nuestras ciudades? En este episodio exploramos el segundo capítulo del Airbnb. Esta es una denuncia clara sobre cómo el alquiler turístico amenaza con hacer desaparecer el alma de las ciudades. Airbnb, al permitir que el alquiler sea fácil y accesible de inmuebles por cortos periodos, ha incentivado que miles y miles de viviendas pasen del mercado tradicional a la especulación turística. Como muestra Brosat, más de 20.000 viviendas en París han sido retiradas del acceso residencial. Esto afecta especialmente a los estudiantes, a las parejas jóvenes, a las familias trabajadoras que no pueden
que no pueden permitirse seguir viviendo dentro de la urbe. La legalidad es burlada con frecuencia. Los límites de 120 días al año para alquileres de primera residencia se ignoran. Se crean así hoteles clandestinos en edificios residenciales donde los vecinos ven desaparecer este tejido social. Rosat señala que es un fenómeno alarmante. Barrios enteros están sufriendo estas consecuencias. Lo vemos en Barcelona, en Venecia, en París, en Nueva York, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en San Miguel de Allende, en Guanajuato. La gentrificación avanza de la mano con el alquiler turístico, la población local es desplazada, las escuelas cierran por falta de alumnos y el comercio tradicional cede paso a supermercados express, boutiques de lujo y cafeterías estandarizadas. El paisaje urbano se homogeneiza, los apartamentos en Airbnb, nos dice Brosan, replican este estilo global, estéril, promovido por Instagram, paredes de ladrillo, lámparas industriales, madera reciclada, eco-friendly, pet-friendly y se desplazan a ciudades enteras. El turismo transforma lo local en escenografía para el visitante, vaciando el contenido de los barrios que dicen celebrar. Y también se mercantilizan las culturas, las tradiciones, como el Día de Muertos. Pero no es decoración chic. Los vecinos denuncian fiestas, ruidos, deterioro de los edificios. Brosat recupera testimonios de porteros y administradores de fincas de turistas desconsiderados y propietarios ausentes. La convivencia se rompe y los casos de mantenimiento aumentan sin compensación. Por otro lado, la economía del alquiler turístico crea una red de trabajos precarios, personal de limpieza sin contrato, repartidores de llaves autónomos mal pagados, pequeños inversores que arriesgan su única fuente de ingresos en una economía gris sin derechos laborales ni protección social. Así que Airbnb se comporta como Uber, se desentiende de los riesgos y maximiza sus ganancias sin asumir responsabilidades. Este pensador no se limita a describir un fenómeno urbano, lanza esta advertencia: ¿qué queremos? Ciudades vivas o escenarios postales, convivencia o rotación permanente, derechos sociales o precariedad institucionalizada. París, como muchas ciudades en el mundo, se enfrentan a esta pregunta de fondo: ¿puede el turismo digital redefinir quién tiene el derecho a la ciudad? En este bloque 3 se llamará Las ciudades se rebelan, como una como si es posible defender el derecho a la vivienda frente al alcance arrollador de esas plataformas. París, la ciudad de luz, fue también una de las primeras en verse oscurecer por este mercado de vivienda ante la irrupción de Airbnb. La capital francesa se convirtió rápidamente en el principal destino mundial de la plataforma, con miles de anuncios activos diariamente en redes sociales y en anuncios publicitarios. Consciente del riesgo que eso implicaba para la vida urbana, el ayuntamiento con Anne Hidalgo implementó un arsenal de medidas regulatorias como un sistema de compensación por cambio de uso de suelo, operativo relámpago de inspección en barrios afectados, aumento de multas a propietarios infractores y la exigencia de un número de registros por vivienda anunciada. Pues ¿cuál fue el objetivo? Frenar el fenómeno antes de que se convirtiera en barrios enteros en zonas exclusivamente turísticas. Y aunque la resistencia fue fuerte, incluso desde dentro del propio gobierno, París comenzó a sentar precedentes. Pero el camino no fue sencillo. Airbnb respondió con arrogancia institucional, negándose abiertamente a aplicar la ley en París y defendiendo su impunidad desde su filial en Irlanda, escudándose en normativas europeas. La lucha en París, como la de tantas otras ciudades, nos recuerda que la ciudad no solo es un espacio físico, es una trama de relaciones sociales, memoria, resistencias, lucha colectiva. Hoy más que nunca urge preguntarnos: ¿quién tiene el derecho a vivir en nuestra ciudad? En el bloque 4, la ciudad como interfaz. ¿Qué pasa cuando nuestras ciudades se transforman en mercados? En este capítulo, Brosan señala que empresas como Google, Amazon, Facebook, Apple, la famosa GAFA, han pensado
de ser simples plataformas digitales a verdaderos actores urbanos. ¿Qué significa esto? Significa que ya no solo venden servicios por internet, están empezando a construir la ciudad. Y no metafóricamente, Amazon tiene rascacielos enteros y barrios enteros en Seattle y varias ciudades de Estados Unidos. Google diseñó un vecindario en Toronto y todos estos espacios están pensados bajo una lógica de mercado, eficiencia y sobre todo control, como lo es la Torre de Mítica en el corazón del barrio de Xoco, en Coyoacán, Ciudad de México. Y al parecer, la ciudad ha pasado de ser el lugar de donde viven los usuarios a convertirse en ella misma en cliente. Entra en juego esta famosa Smart City. Exacto. Pero Brosand es muy crítico. Dice que detrás de estas ciudades inteligentes no hay un proyecto humano, sino uno tecnocrático. No hay una visión política, sino una lógica de mercado. La ciudad se vuelve un laboratorio de datos donde lo que importa no es solo cómo vive la gente, sino cuánta información puede obtener de ella. Los Big Data y la desigualdad urbana es uno de los puntos más duros del texto, es cómo esas empresas usan nuestros datos. Google, Uber, Facebook, X, Instagram, ellos saben a dónde van, ellos saben a dónde vamos, dónde compramos, cuánto compramos, dónde estamos, qué nos gusta hacer, nuestros hobbies, y usan todo esto para negociar con los gobiernos. Así es como el geomarketing. Así es, un caso emblemático es el de Uber en Boston. Le dio datos del tráfico a la ciudad a cambio de que sus choferes pudieran operar sin restricciones. En otras palabras, vendieron información para generar terreno. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que quienes generamos estos datos, los ciudadanos, ni siquiera sabíamos que estábamos participando en esta negociación. Aunque por eso es muy indispensable leer los apartados de privacidad de datos y cookies. Y mientras tanto, estos se multiplican los efectos sobre el tejido urbano. En Seattle, por ejemplo, los alquileres se dispararon desde la llegada de Amazon. Hay miles de personas sin hogar, pero ¿cómo lo explica Brosant? Lo resume muy bien en una cita de David Harvey. La ciudad está dividida entre los centros regenerando y un océano de miseria. Los GAFA, esas cuatro empresas globales, construyen espacios hipermodernos, pero para una élite muy específica, ingenieros, programadores, con altos sueldos y que el resto estamos por fuera. Pero ¿y el resto qué? ¿Qué hace el resto? Son expulsados por el mercado inmobiliario que esas empresas contribuyen a inflar. ¿Y cómo responder a este modelo? Frente a este modelo de ciudad privatizada, ¿qué alternativas nos muestra el texto? Este pensador nos muestra varias. Por un lado, las resistencias ciudadanas, como el caso de San Francisco o en Berlín, donde vecinos se movilizaron contra la gentrificación impulsada por esas empresas, así como también el caso de Barcelona y Venecia. Pero también hay proyectos cooperativos como Cycle, una empresa europea de repartidores en bicicleta que decidió no depender de las plataformas de Uber Eats y Delivery. Se organizan de forma cooperativa, con mejores condiciones y sin algoritmos que los exploten, aunque también eso hay que tener en cuenta que la sociedad debemos de cooperar. Pero, ¿y el papel del gobierno? ¿Tienen herramientas reales para frenar este avance? Es muy complejo. Muchos gobiernos han sido cómplices o se han visto superados, pero hay algunas señales de acción, como por ejemplo la Unión Europea ha impulsado el Reglamento General de Protección de Datos, que al menos pone ciertos límites al uso de información personal, pero mientras no se regule la lógica económica y fiscal de esas empresas, la desigualdad urbana seguirá creciendo. El derecho a la ciudad. El texto, como conclusión, el texto cierra con esta idea poderosa de recuperar el derecho a la ciudad, pero como lo entendemos, es fundamental. Es el derecho a vivir, a decidir y a participar en tu ciudad, sin que un algoritmo o una empresa con sede en otra ciudad de Estados Unidos determine tu lugar. Las ciudades no deben de ser espacios de consumo, son lugares de encuentro, de sociabilidad, de diversidad, de vida, y para esto hay que defender el espacio público, lo común y la democracia urbana. Pues muchas gracias a
a quienes nos acompañaron en este episodio, que nos dejó con muchas ideas a seguir pensando, y a ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden, la ciudad no está en venta, si no dejamos que la vendan. Si te gustó este episodio, compártelo y suscríbete. Puedes escribirme en redes para contarme tu experiencia como Airbnb o tu barrio. Soy Michelle Segura, hasta la próxima.